Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos una vez más a En Contacto a través de su canal 8 Mundo Max. Este servidor, Daniel Torres, como cada mañana, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, cuando siempre les recuerdo que nos extendemos hasta las 8:30 minutos de cada jornada. Por cierto, en este jueves podemos ya decir así con total certeza que Donald Trump ha ganado la nominación del Partido Republicano para las próximas elecciones generales de este propio año en este gran país. Nadie hubiera podido acertar realmente lo que ha sucedido con Donald Trump. Estoy recordando hace algunos meses cuando todos los analistas decían se desinfla en el camino. Y de eso nada, todo lo contrario, está arrasando incluso en sus últimas primarias como lo hizo en Indiana en las últimas horas. Para hablar del llamado fenómeno Trump y qué está haciendo el Partido Republicano con esta impetuosidad realmente de este precandidato, he invitado como siempre para cada jueves a un politólogo, escritor y también un máster en ciencias políticas. Me refiero a Julio M. Schilling, para quien tengo los muy buenos días y como republicano pues te felicito, ya tienen un nominado. Así es. No es el que yo hubiera querido, pero yo creo que la voz popular ha elegido sin duda. Pero queda terreno. Yo creo que ya la idea de que en el Congreso Republicano, en la Convención Nacional, pues va a haber una especie de golpe de Estado. Yo creo que eso queda descartado. Incluso el propio presidente del partido acaba de darle un espaldarazo a Donald Trump cuando llamó a la unidad del Partido Republicano y a respaldar. Se infiere que estaba llamando a respaldar a Donald Trump. Correcto. Mira, para el partido le conviene que esto ocurra ahora, porque de aquí a noviembre hay suficiente tiempo para que el votante republicano y el votante independiente pueda modificar sería esa gran fuerza anti-Trump que no podemos subestimar que existe. Mucho depende de quién él pone como vicepresidente, si toma una disposición de coalición, de atraer fuerzas conservadoras, porque ahí es donde está la crisis más grande del partido republicano. O sea, Donald Trump bajo ningún concepto representa el ala derecha, o sea, el ala conservadora, como se le llama en los Estados Unidos, o sea, el republicano de Reagan. Donald Trump para nada, o sea, en efecto el partido desde 1954 hasta la fecha ha estado más bien dominado por esa ala derecha, su candidato Barry Goldwater. Nixon fue de nuevo una girada hacia el centro izquierda de lo que es la norma republicana, y en la figura de Donald Trump yo diría que estamos viendo eso también. Y yo creo que, mira, realmente estamos viviendo un proceso histórico, no solo dentro del Partido Republicano, sino también el demócrata, porque estamos viendo la premisa de ideas del socialismo por parte del Partido Demócrata, en la figura de Bernie Sanders, que Hillary Clinton para ganar, pues está teniendo un mensaje mucho más a la izquierda tal vez de lo que ella quisiera. En Donald Trump vemos un nacionalismo que realmente no sabemos cuál es su política concreta, porque no hay una consistencia, no hay cohesión, es contradictoria. Entonces, realmente el ala derecha, o sea, el ala que ha predominado en el Partido Republicano, el ala conservadora, ha quedado como huérfana en el sentido. Entonces, tal vez una especie de exilio, más allá de lo que podría ser de nuevo una campaña exitosa, porque sin lugar a duda la cultura popular ha tenido grandes avances en la vida política y Donald Trump es un ejemplo de eso. Bueno, déjame organizar un poco el asunto para ese televidente menos informado, que dirán, bueno, todavía faltan primarias por celebrar, y efectivamente así faltan 9 estados por celebrar las primarias, entre ellos el estado de California, que da una enorme cantidad de delegados. De acuerdo con mis números, en este momento, en el día de hoy jueves, Donald Trump tiene 1.053 delegados.
necesita 1.237, o sea, le faltarían 184. Pero mi querido amigo Chilin, solamente el estado de California, solamente California, claro, que todas las encuestas indican que la va a ganar Trump arrasadoramente, le otorgaría 172 delegados. Sí. O sea que va a llegar con la cantidad incluso de delegados al momento culminante del Partido Republicano, a la convención del Partido Republicano. Y por ese motivo ya está reconocido como que va a ser el nominado, justamente. Además, la renuncia de Ted Cruz, que se anunció de manera sorpresiva, pasadas las elecciones de Indiana. Y digo sorpresiva porque realmente no se esperaba que él renunciara. Incluso había integrantes de su campaña que habían dicho él no va a renunciar y va a seguir hasta el final. Pero cuando yo vi que la señora Fiorina intervino en la propia Indiana en un acto e hizo un discurso que era una despedida, yo dije, lo que falta es que venga Ted Cruz atrás y cierre su campaña. Y efectivamente fue lo que ocurrió. El Partido Demócrata, como tú te referías, es totalmente diferente a lo que está ocurriendo. Sanders le dio realmente batalla en la propia Indiana a Hillary Clinton y se alzó con la victoria, pero no tiene los suficientes delegados como para ser el nominado. Correcto. O sea que vamos a ver un enfrentamiento entre Donald Trump y Hillary Clinton. Por primera vez ha salido una encuesta hace 24 horas que está viendo que Trump pudiera ganarle a Hillary Clinton. No sé cómo se hizo esta encuesta en realidad. Hay una, como tú decías, hay una enorme cantidad incluso de republicanos que están en contra totalmente de Donald Trump y lo ven como una persona no apta para ser el comandante en jefe de esta gran nación. Y Hillary Clinton, ya a través de su campaña, empezó a atacar a Donald Trump. Y hay un portavoz que dijo, y quiero repetir exactamente lo que dijo, que es un riesgo demasiado grande para este país. Es la etiqueta que le ha puesto el Partido Demócrata a Donald Trump, etiqueta que yo comparto absoluta y totalmente. Me asusta pensar que Donald Trump pueda ser el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo me estaba recordando algo que dijo Corazón Aquino. La Filipina. La Filipina, en las elecciones donde se puso, digamos, a las elecciones competitivas, mejor dicho, en la Filipina para ver si elegían una alternativa al lo que fue en efecto la dictadura de facto de Marcos, sí, Fernandín Marcos. Y entonces le tiraban y decían, bueno, pero es que ella no tiene ninguna experiencia. Y ella dice, eso es cierto, pero con quienes están aspirando contra mí tienen mucha experiencia y toda mala. Entonces, ahí es donde está el problema de Hillary Clinton. Sí, ella tiene mucho más experiencia, pero es terrible. O sea, lo que demostró en Benghazi, la responsabilidad que ella tiene en lo que ocurrió, lo de los correos electrónicos, que contenían información sensitiva, los escándalos de la Fundación Clinton, que más allá, que aunque fuera legal, definitivamente no es moral. Entonces, muchos de los votantes de Bernie Sanders, yo pienso que le va a ser un paso difícil. Igual que para algunos republicanos, como hablamos en otra ocasión, le va a ser difícil ese voto para Donald Trump. ¿Tú crees que podemos vivir un abstencionismo importantísimo, ya más allá del histórico? Porque realmente el abstencionismo en las elecciones norteamericanas es muy importante, el nivel de abstencionismo. Pero ¿tú crees que podemos vivir un abstencionismo de récords, teniendo en cuenta eso, que muchos republicanos no irán a las urnas porque Donald Trump no es de su simpatía? No lo creo. No lo creo porque el clamor que vemos en gran medida en ambos partidos es un clamor contra el político de carrera, contra el llamado establecimiento. Entonces, es cierto que Donald Trump es poco predecible, contradictorio, en gran medida hasta parece medio desquiciado totalmente, pero muchas personas y el pulso norteamericano en gran medida es una repulsión hacia la clase política. Hemos visto unas protestas, por ejemplo, en California, donde manifestantes anti-Trump básicamente destruyeron un carro de patrulla de la policía. Estaban atacando a un acto político de Trump. En otro lugar estaban quemando banderas norteamericanas. Porque mi amigo Chilin, el señor Trump genera esa violencia y la pide incluso. El señor Trump ha dicho, sáquenlos a patadas de aquí a las personas que están en contra de sus opiniones. Y ese ha sido el lenguaje que ha utilizado. Sus guardaespaldas incluso han golpeado a periodistas. El señor Trump realmente es la persona menos preparada que yo conozco en estos momentos en el sector político para correr por la presidencia de este país. Y lo que me llama la atención
bueno, política al fin y al cabo. Ayer, antes de las elecciones en Indiana, anteayer para ser exacto y cronológico, la dirección del partido no quería a Donald Trump, pero ahora no se lo pueden quitar de encima, porque el hombre va a llegar con los delegados. La expresión es que no se lo pueden quitar de encima, no porque estén de acuerdo con él. Mira, y es que el problema es que Indiana es un estado conservador, es un estado pro-militar, es un estado pro-Reagan, un estado dentro del contexto norteamericano conservador, y sin embargo, o sea, era un estado para que Cruz ganara, y lo perdió con bastante voto. Entonces, ahí es donde está el problema. Y en todo esto, esas manifestaciones, más allá que sin duda, estoy de acuerdo que la retórica de Trump es muy divisiva, pero hay muchos norteamericanos que al ver, por ejemplo, personas protestando con la bandera mexicana, saltando arriba de autos de policía, destruyendo los vidrios, en efecto formando un motín, y otra manifestación quemando la bandera norteamericana. Eso en los Estados Unidos, para el votante norteamericano y que está viendo eso, le hacen un favor tremendo a precisamente Donald Trump. Eso es cierto, pero ha sido Trump el generador justamente de estas actitudes, cuando ha dicho que hay que sacar a todos los mexicanos de acá, correcto, que están indocumentados, cuando ha dicho que hay que levantar un muro entre Estados Unidos y México y que tiene que pagarlo México, cuando ha dicho que los musulmanes no tienen por qué entrar más en este país. O sea, el señor Donald Trump ha dicho una cantidad de disparates tan grande que habría que estudiar por qué motivos. Hay gente que vota por él y de manera contundente, que es cierto. Habría que pensar que el votante anglo realmente se siente... Hay un artículo de Carlos Alberto Montaner sumamente interesante cuando se refiere a la conformación de este país como nación, cuando los inmigrantes blancos que conforman esta nación tenían un concepto social y político del Estado como nación, y que eso todavía se persevera en este país. Y a pesar de la involución que ha tenido el país, o el desarrollo, para decirlo correctamente, que ha tenido el país con la riqueza de la inmigración, ese sector que fueron los creadores realmente de la nación, siguen con esa misma tabla de valores y con esos mismos preceptos, que son los que votan por Donald Trump para tratar de regresar a esas raíces. Es que, fíjate, Daniel, es cierto, este país es un país de inmigrantes, pero la ley de inmigración de 1965 cambió quién entraba y quién salía de la puerta. O sea, anteriormente se daba preferencia a europeos. O sea, que había a culturas que tenían cierta consistencia con lo que era la base que se formó en los Estados Unidos. A partir de 1965 se oscureció, hablando de piel, mucho más la entrada de personas que venían. Entonces, eso lo que ha dado es el resultado que lo vemos en Europa también, es un fervor muy anti-migratorio, que si bien siempre lo hubo, digamos, en los Estados Unidos, cada vez que venían los italianos, con los irlandeses, cuando llegaron los insultaban, después los irlandeses insultaban a los italianos cuando llegaron. Si bien eso es cierto, la ley de 1965 en efecto favoreció enormemente a los latinoamericanos y otros de África y de Asia. Entonces, eso, a medida que la inmigración ilegal ha incrementado, sin lugar a duda hay un sentir que sí está receptivo a las palabras crudas y bárbaras de Donald Trump. Entonces, y esto de nuevo lo vemos en Europa, donde hay partidos que tal vez en otra época no hubieran tenido resonancia, sin embargo ahora tienen una corriente mucho más, con más electricidad, producto de esa realidad política. Bueno, vamos a coger balcones y empezar a sentarnos en primera fila para ver los debates entre Donald Trump y Hillary Clinton, porque sí doy por sentado que Hillary Clinton va a ser la nominada por el Partido Demócrata. De manera aritmética, el señor Bernie Sanders, gracias a Dios, no tiene la cantidad de delegados para que pueda ser nominado. Y si no pasa otra cosa, que parece que no va a pasar tampoco, un encauzamiento a la exsecretaria de Estado, pues serían ellos los que van a competir por la Casa Blanca. Y vamos a coger balcones, porque esos debates van a ser terribles en realidad. Y vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre, pero lo cierto es que ya hay nominados por ambos partidos y comienza una nueva campaña que desde mañana mismo comenzará seguramente a atacarse unos a los otros. Correcto. Y veremos su desarrollo. Ahora quería en los minutos que me faltan para este primer segmento contigo referirme a algo que muchas personas han aplaudido y que otros hemos cuestionado. Y parece algo frívolo, y ha sido el desfile de la firma Chanel en Cuba, un desfile de moda a todo trapo, con todo lujo, en el Prado
de La Habana. Es increíble lo que ha ocurrido allí desde mi punto de vista. Hace 2 programas dije que yo me sentí indignado por algunas cosas que ocurrían en la política de Estados Unidos y debo decir que sigo indignado. Dirán, este hombre es un tipo recalcitrante y todo lo ven mal. Pero tú te imaginas un país que no tiene el cubano de a pie con qué vestirse. Que las personas ya ven un hombre en Cuba sin camisa, caminando sin camisa y sin zapatos por la calle, se ve como una normalidad. Te lo digo yo, que viví en Marianao durante mucho tiempo, es una localidad para usted que no es cubano, es un suburbio de Ciudad de La Habana. Y en Marianao, y en San Miguel del Padrón, y en Centro Habana, y en Guanabacoa, y en cualquier municipio de la capital de la nación, las personas andan sin vestimenta. Andan los hombres sin camisas, con chores improvisados, con chancletas improvisadas, las mujeres igual con lo que aparece. Y de buenas a primeras el régimen cubano le alquila el Paseo del Prado a Chanel para que se saque a los cubanos del escenario y comiencen a desfilar allí las celebridades, que es lo que fueron las que le dieron acceso. La policía cubana impidió a que el hombre de a pie pudiera ver el desfile y se cerraron a 3 cuadras del Paseo del Prado, se cerró el acceso de los cubanos a un desfile. Los señores alquilaron cuanto carro histórico quedaba en Cuba, estos convertibles de la época de los 50, de los 60, y después se fueron a una gran fiesta en la catedral para festejar lo que había allí ocurrido. La pieza más barata que se vendió allí, o que se pretendía vender en esta exposición de Chanel, o en este desfile de Chanel, estaba en el orden de los $1.500, cuando un cubano gana $20 como promedio al mes. El régimen está tan necesitado de economía que está vendiendo hasta la geografía de la nación. Y te voy a poner otro ejemplo y perdóname esta descarga. Hace algunos meses se le cerró a los emprendedores cubanos, a los cubanos, se les cerró por parte del régimen la posibilidad de abrir pequeñas salas de cine en 3D, en esta nueva tecnología que así se llama, porque decían ellos, y lo voy a citar, lo anoté por acá lo que se dijo en aquel momento: no estamos de acuerdo con la cultura de la banalidad, y por ese motivo le cerraron a los cubanos los cines. Y qué mayor banalidad que una exposición, un desfile de buena costura, con personalidades que nada tienen que ver con el mundo caribeño y mucho menos con el cubano, y a espaldas totalmente del pueblo cubano. Tal vez yo sea un extremista y esté viendo las cosas al revés, ¿no? No, estás tal cual. Esto es como tener un festival de comida en Etiopía cuando hay una hambruna. Ajá, es una falta de respeto colosal. Karl Lagerfeld, el modista momificado, lo podían haber puesto en el Congreso del Partido junto a Fidel Castro y creo que hubieran hecho un buen dúo. Es una vergüenza. Es una vergüenza con la empresa de Chanel, cuya fundadora Coco Chanel era una simpatizante nazi que colaboró con el nazismo, teniendo una relación con oficiales de la inteligencia del nazismo, donde fue en efecto hacer servicio a la inteligencia nazista frente a Inglaterra para que tuvieran una tregua de paz, que es lo que estaba buscando Hitler en los últimos días. Es vergonzoso ver eso, pero sigue una tradición de cortesanos. Hugo Boss también lo hizo hace años atrás, sin ninguna sensibilidad, no di tú de factores elementales como derechos humanos, libertades civiles, sino de la propia necesidad material tan abrumadora que hay en Cuba. Realmente es un escándalo y demuestra que la dictadura de los Castro en efecto tienen eso como si fuera su finca. En otras palabras, ellos pues alquilaron parte de su finca. Alquilaron parte de su finca. Esta compañía Chanel produce 5.000 millones de euros al año en ventas. 5.000 millones. ¿Cuántos millones le pudo haber pagado a Cuba por utilizar el Paseo del Prado, por utilizar el Malecón, por utilizar la Plaza de la Catedral, que es un lugar icónico? Correcto. Y allí pusieron un bajareque, armaron un bohío, hicieron su gran festín, al cual por supuesto no tuvo acceso ningún cubano de a pie. A mi juicio ha sido una bofetada realmente al pueblo de Cuba. Totalmente. Y realmente este es el momento para que personas que tienen sensibilidad, que vemos que no visten determinada ropa porque matan animales, o determinadas empresas porque colaboran con régimen, con Sudáfrica, esto lo vimos. ¿Dónde están esas voces que realmente repudian esto? Ahí es donde está la ausencia y demuestra que hay un relativismo moral extraordinario. Y esto es un escándalo. Me gustaría ver al Vaticano criticar estos excesos de consumo, tanto que critica a la sociedad de consumo. ¿Cómo es que no hace una crítica hacia esto? Es un mutismo porque, sin lugar a duda, desde muchos círculos es un apego para servir de careta de oxígeno a una dictadura que se está por morir.
Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo en este jueves. Tendremos oportunidad de hacer otros comentarios posteriores, pero siempre enriqueciendo el programa tu participación. Muchísimas Gracias. gracias, como no, Daniel.